Bien, estamos conversando con Claudio Fermín. Una amnistía política generalizada está planteando nuestro invitado hoy acá. Pero ¿cómo plantear ese escenario cuando tenemos, y por supuesto el discurso es altisonante de parte y parte, pero ayer veíamos una declaración, por ejemplo, de quienes están en el Poder Ejecutivo diciendo que van a gobernar 200 años más, que ellos quieren diálogo para decirle a la oposición que van a gobernar 200 años más? Entonces, ¿cómo lograr esa amnistía? ¿Cómo destrabar este juego cuando una de las partes no, o por lo menos a nivel de alocuciones, se niega a ceder? Bueno, me río no porque sea un chiste, sino porque a mí siempre me ha parecido insólito la interpretación que se le da a afirmaciones de esa naturaleza. O ni por las buenas ni por las malas, por decir algunas. Diosdado Cabello es vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y Diosdado Cabello es público y notorio, se ha entregado en cuerpo y alma a la construcción del PSV. Y tiene un programa de televisión en el que mantiene al día su militancia, al país, pero a su militancia en particular. Y dentro de sus roles está... A su militancia y a la oposición. Sí, dentro de sus roles está animar a su gente, darle un lineamiento. Ahora, yo no le veo las 5 patas al gato. En un momento en que el gobierno ha perdido tanta popularidad, en un momento además preelectoral, en un momento cuando comienzan a cada quien trata de juntar a sus seguidores, bueno, cada quien, María Corina Machado dice hasta el final, ¿cómo dice Enrique? Vamos a echar para adelante. El otro dice, cada quien tiene su consigna. Y cuando Diosdado dice, gobernaremos 100 años, 200 años, bueno, lo que está es tratando de animar a su gente, diciendo que todavía tienen fuerza y a un elemento normal de motivación. Cada partido tiene su consigna. Bueno, le clavan el remoquete y un marco teórico. Me parece que son interpretaciones excesivas, ¿no? Yo lo que creo es que es normal, el PSV tratará de animar a su gente, el G4 tratará de animar a su gente. Es una responsabilidad, sobre todo después del 22 de octubre, si claro, es que tienen ahí un candidato o dos. El resto trataremos de animar a nuestra gente. Es decir, el problema no está allí. El problema reside en que la política va de la mano con la paz. La política es un producto cultural de la humanidad que es un avance gigantesco en relación a la barbarie, en relación a la guerra. La política son los sindicatos, los partidos políticos, la opinión pública, las elecciones. La política es el voto, es el ciudadano. Es decir, la política es dirimir las diferencias por la paz. Y por eso insisto, si queremos que en Venezuela la política se regenere, que la política surta algún efecto positivo, ¿qué es la política? Las próximas elecciones, la expectativa de cambio para quienes queremos cambio, la expectativa de continuismo para quienes quieren continuismo como Diosdado. Es decir, pero la política es resolver las cosas por las buenas. Si nosotros queremos que eso sea una posibilidad cierta, que en Venezuela no se esté tentando al diablo ni llamando al peligro, hagamos una amnistía política general. Ahí está el caso trágico de Ecuador. Asesinan a un candidato presidencial. A los 2 días, un atentado contra una dirigente, le destrozaron el automóvil. Ahora acaban de asesinar a un dirigente político del correísmo. Ahí está el caso de Ecuador. Ahí están los casos cercanos. Ahora, en Venezuela, bueno, ya estamos viendo los asomos. No dejan pasar a María Corina por una alcabala. No dejan un acto de Capriles hoy en Apure, en Tucupita también. Luego lo mismo pasa con el otro. Es decir, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Esto es un problema de física, acción y reacción. ¿Qué estamos esperando? Que entonces en el próximo acto del PSV los de aquí le tiren una piedra, los de allá haya un exaltado, haya un muerto, haya dos. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces tenemos una responsabilidad. Hay que ver el problema antes de que lo tengamos más cerca. Primero, nosotros queremos que el país esté pacificado, lo necesita la economía, lo necesitan las familias, la gente quiere vivir en paz, independientemente de que usted sea de eco, chavista, copellano, masista, de ninguno, de Soluciones o del MAS. Queremos vivir en tranquilidad. Y si sabemos que se acerca una campaña electoral donde hay frases para animar a la gente, gobernaremos 200 años, no volverán. Donde va a subir la confrontación. Donde la adrenalina va a subir. Entonces, guerra avisada no mata soldados. Vamos por el bien de Venezuela,
vamos a comportarnos como adultos, vamos a tomar las previsiones, vamos a decretar esa amnistía general, que cada quien asuma su responsabilidad. Y yo insisto, si no se toman estas medidas preventivas, Dios quiera que no ocurra nada, pero es demasiado evidente, está demasiado telegrafiado que en Venezuela los extremismos se nutren de una atmósfera de hostilidad. Los extremismos se alimentan de hacer ver que el adversario es el gran enemigo, no la situación económica ni la pobreza, sino el adversario. Entonces yo insisto en la necesidad de una amnistía política general, de una distensión política, trabajar por la distensión, Carlos, por los acuerdos, por el entendimiento. No es capitular. Trabajar por la distensión es preservar la integridad del país, es preservar la política. Hay gente que le tiene miedo a cohabitar. Bueno, porque justamente los extremismos se alimentan de eso. Aquí hay dirigentes políticos que si tú quitas de su agenda aniquilar al otro, pulverizar al otro, se quedan mudos porque no tienen más nada que ofrecer sino el odio. Nos toca revisar la participación de la audiencia. Le voy a pedir a Claudio Fermín respuestas cortas, pues tenemos muchos mensajes. No, y otro invitado. Muchos mensajes para nuestro invitado Claudio Fermín. Comenzamos con Barquisimeto. Nos escribe hoy Luis Carrillo desde Barquisimeto, Estado Lara. Buenas tardes. Pregúntale a Fermín si no se va a lanzar a las presidenciales, porque cada vez que hay elecciones se lanza. Bueno, sí, aquí hubo, voy a comenzar por el final. Yo, antes de ser alcalde de la ciudad de Caracas, me lancé. Me lancé primero. Fue candidato presidencial. Primero me lancé unas elecciones internas en mi partido, en Acción Democrática. Y tuve que ganar unas elecciones internas a dos personas muy importantes y excelentes dirigentes, Carlos Estori y Arístides Hospedales, para poder estar de candidato. Y después estuve de candidato porque yo creo en la democracia. Es el pueblo el que pone. Después, para estar de candidato presidencial, tuve que ganar unas elecciones internas a mis competidores, gente muy distinguida en Acción Democrática. Bueno, y tuve la suerte de poder ganar y entonces estuve de candidato presidencial y el pueblo escogió. Es decir, yo soy un político activo. Yo creo en la voz del pueblo. Yo en lo que no creo es en los cogollos que ponen a dedo, en las candidaturas hereditarias. Yo en lo que no creo es en los tutelados extranjeros. Es decir, que yo cada vez que observo a una persona que da un paso al frente, yo veo ahora el grupo del G4, ese sector de la oposición, 17, 19 personas son candidatos, y yo los aplaudo. Gente que da un paso al frente y que le dice al país, yo tengo esta propuesta, yo no estoy de acuerdo con lo que ellos están haciendo, porque yo no estuve de acuerdo con el ¿No está de acuerdo con la primaria o con ninguno de los candidatos? No, la primaria es un procedimiento, eso lo puede usar cualquiera. Yo con lo que no estoy de acuerdo son con los fundamentos programáticos del grupo, más bloqueo, confrontación extrema, interinato. No estoy de acuerdo con las tesis políticas. En la primaria es un procedimiento plausible, pero lo que quiero decir es que hay gente que la critican por estar de candidatos. No, yo celebro que haya candidatos, que haya gente que dé un paso al frente. Los que debemos criticar es los que pretenden el poder a las sombras, los que pretenden el poder subterráneamente, los que pretenden el poder inhabilitando gente. Por cierto, la única manera de inhabilitar no son los mecanismos jurídicos administrativos, también las propagandas, los laboratorios, las tesis de descalificación, de exponer a la gente al escarnio, porque si ese no piensa como yo es un colaboracionista, si ese no piensa como yo es un vendido, si aquel llama a votar es un tal por cual, si aquel no está a favor de los golpes de Estado es un tipo sospechoso. Es decir, también hay mecanismos de chantaje y de coerción social y de difamación que son mecanismos de descalificación. Entonces, todos quienes quieran estar de candidatos a alcaldes, a gobernadores, a concejales, a presidentes, a legisladores, den un paso al frente. Si es que Venezuela necesita gente que luche por la comunidad. Pero eso contradice la siguiente pregunta de nuestro televidente Johnny León de Los Teques, que precisamente piensa que la opción es un candidato único. Johnny León nos escribe desde Los Teques. Felicidades, saludos al señor Fermín. Díganos cómo logramos un candidato único para derrotar al oficialismo. ¿Qué opina de la propuesta de gobierno de María Corina Machado, además? Bueno, mire, yo soy... El PSV tiene 25 años en el ejercicio del poder. 25 años en el ejercicio del poder. No voy a hacer la evaluación. Cada uno de nosotros tiene su evaluación. Unos piensan que es muy bueno, otros piensan que es deficiente, otro que es pésimo, otro que ha hecho cosas buenas y muchas cosas mal, etcétera. Eso lo dejamos a criterio de cada quien. Pero 25 años en el poder. Y además de eso, 25 años con resultados bastante precarios,
valga la figura de bastante y de precario, yo soy partidario de un cambio. Y yo creo que el cambio es positivo y es una necesidad. Ahora, no soy partidario, Carlos, de un quítate tú para ponerme yo. Porque hay gente que ha sido perseguida injustamente, arbitrariamente. Pero que ahora quieren ser perseguidores. Los voy a meter presos a todos. O sea, porque tú fuiste perseguido, tú quieres ser perseguidor. ¿Y cuál es el cambio? Yo observo estas alcaldías aquí en el área metropolitana y algunas gobernaciones donde gobierna hoy la oposición. Pero todos quienes trabajan son del partido que ganó. Entonces, ¿cuál es el cambio con el rojo rojito? Es el mismo sistema de reclutamiento sectario de personal. Entonces, el cambio tiene que ser cambiar un color por otro. De políticas, de procedimientos. Y por eso es difícil un candidato único. Porque si usted me dice a mí, aquí está el candidato único, pero este candidato lo que pide es bloqueo. Este candidato fue partidario de la desestabilización del país a través del interinato. Este candidato es partidario de la confrontación extrema. Es decir, sigue lo mismo, simplemente que cambia el rostro del perseguidor. Entonces no estoy de acuerdo con eso. Aquí ojalá que los candidatos... ¿No está de acuerdo si las encuestas den a ese candidato? Bueno, pero es que las encuestas decían que Chávez iba de primero y yo no voté por Chávez. Entonces uno tiene que hacer lo que digan las encuestas. Entonces, ¿para qué vamos a hacer elecciones? Entonces, que dirijan el país los dueños de las 3 encuestadoras. Entonces, ¿para qué es el debate político? Para auscultar, para nosotros poder decirle a una gente, tengo esta tesis, o para nosotros decir, caramba, yo no lo había visto de esa manera, sí me gusta ese punto de vista. Yo creo en la política, creo en el debate, creo en el examen y en el análisis de las situaciones. Y en Venezuela, quien tiene que tener la palabra, Dios mediante, es el pueblo. El problema de los cogollos es que los cogollos creen que lo que ellos dicen es lo que vale. Yo recuerdo que el presidente Chávez propuso el partido único. Y los compañeros del MEP, del Movimiento Electoral del Pueblo, le dijeron, no, presidente, somos muy chavistas, pero partido único no. Los camaradas del Partido Comunista le dijeron, no, presidente, somos muy chavistas, pero partido único no. El PPT le dijo, no, presidente, estamos con usted, pero partido único no. Y desde la oposición se hicieron críticas doctrinarias, críticas muy serias a la figura del partido único, el totalitarismo. Y esos quienes hicieron la crítica al partido único cuando Chávez lo proponía, ahora pretenden el partido único pero ejercido por ellos. El candidato es el que nosotros digamos, la política es la que nosotros digamos. El que no esté de acuerdo con lo que nosotros decimos es un traidor o es un vendido. Es decir, los genes totalitarios, pareciera que esa herencia autocrática, algunos no se la sacan de las venas. Entonces, no va a haber, ojalá existan procesos unitarios, que podamos tener programas donde coincidamos muchos sectores. Pero un candidato único será casi imposible. Bueno, pero mire, yo en la presentación que tú hiciste, antes de la entrevista, en el análisis que se hacen en la revisión de las en el noticiario, dieron creo que fue Capriles, que dijo que no estaba de acuerdo con la privatización de PDVSA. Bueno, ahí está un ejemplo. María Corina Machado, voy a hablar de la gente que están en el proceso ese del 22 de octubre. María Corina Machado plantea la privatización de PDVSA, Capriles, que tienen en común con María Corina, que están inhabilitados, pero está en contra de la privatización. Ahora, ¿cómo pueden respaldar un solo candidato quien dice privatizaremos a PDVSA y el otro dice no lo privatizaremos? ¿Cómo pueden respaldar un solo candidato quien dice pedimos bloqueo, el otro dice que no pide? Es decir, hay que enseriarse, tienen que ser serios. Lo importante son las propuestas programáticas. Si las propuestas programáticas son distintas, no pueden ser portadas esas banderas por una sola persona. Claro. Eso es elemental. Nos toca despedir lamentablemente. Bueno, un gran placer, Carlos. Se nos saltó todas las respuestas de la audiencia. Nuestro invitado Claudio Fermín. Johnny Cayama desde Punto Fijo nos había preguntado acá que ¿será que le hace falta asesorías y orientaciones a la oposición, como lo que ocurrió en la época de Pinochet? Aquí no hay ningún dirigente que pueda unir a la oposición. O sea, ¿hay un dirigente capaz de unir a la oposición? Mira, hay un gran descontento. El descontento hizo metástasis. Están descontentos los empresarios, a quienes le quitaron su finca, su hato, su hacienda. Pero ahora se sientan con el gobierno. El industrial, a quien le confiscaron su galpón. Está descontento el trabajador, que no recibe su contrato colectivo. Están descontentos. Ahora, el descontento es generalizado, pero eso no quiere decir que todos los descontentos tengan el mismo interés. No es el mismo interés el del asalariado, que está ganando una miseria, o el del empresario, que pueda tener unos contratos con el gobierno. No tienen el mismo interés. Claro. Entonces, dejemos que la campaña electoral nos presente las propuestas y veamos alrededor de cuál de esas propuestas la mayoría de los venezolanos se pueden identificar. Ahora, yo sí creo que están dadas las condiciones para el cambio. Creo que el cambio es conveniente
conveniente para el país, no para la oposición, para el país, el cambio es conveniente. A menos que el PSV crea que la única manera que puede existir es con la teta del gobierno, a menos que crea eso. Yo no creo. Yo creo que, fíjese lo que pasó en Nicaragua, esta es la experiencia nicaragüense, por poner una. Y eso ha ocurrido en México y eso ha ocurrido en Colombia. Miren, ocurrió en Argentina. Entonces, la historia es así. El PSV no nació para ser gobierno eterno, pero es un partido sólido, es un partido muy organizado. Entonces yo no veo... A diferencia de lo que ocurre en los partidos de oposición. Yo no veo cuál es el fin del mundo en que el gobierno pierda las elecciones y que haya un cambio que es conveniente para el país. Nos toca despedir a nuestro invitado Claudio Fermín. Gracias por acompañarnos esta tarde. Recuerden nuestras redes sociales @encontextoepisodio y @Carlos Peñalosa. Eustoquio Contreras estará con nosotros en estudio luego de la pausa.